Todos serán libres con Cuauhtémoc Aranda, que nos va a hablar de quién. Hola, Cuauhtémoc. Hola, buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia que tienen la sana costumbre de sintonizarnos los martes y los jueves. Bueno, pues a propósito de una celebración que pasó la otra semana, pues hoy voy a hablar de un personaje bien importante en la historia de México. Uno de los pocos presidentes, y aquí va a sonar como a verso, más decentes que hemos tenido, ¿no? Y es el señor Benito Juárez García. Y yo voy a hablarles hoy acerca de un libro que se llama Apuntes para mis hijos. Apuntes para mis hijos, resulta que él ya casi al final de sus días, pues escribió en una pequeña libreta textos dirigidos a sus hijos, donde habla desde su nacimiento, desde el año de 1803, y los termina ahí en el año de 1857, antes de que se iniciara la Guerra de Reforma. Bueno, estos apuntes para mis hijos se publicaron por primera vez en 1928, y fue hasta 1957 donde uno de sus descendientes decidió donar esta libreta al pueblo de México. Entonces, desde ese año está ahí en el Archivo General de la Nación, ¿no? Bueno, en este libro Apuntes para mis hijos, pues la verdad es que este libro me lo encontré y es editado por Fondo de Cultura Económica. Es un libro bastante bien hecho, el papel es hasta bien fino, no es papel revolución ni nada, y tiene muy buenas ilustraciones de cuadros que solo encontramos ahí en el Museo del Castillo de Chapultepec o en colecciones particulares. Ahí el libro Apuntes para mis hijos, a mí me pareció bien valioso, porque además de ser como memorias de Benito Juárez, algo que muy pocos presidentes han hecho aquí en México. En otros países pues es costumbre que los políticos escriban sus memorias. Yo creo que en México no lo hacen los políticos porque les daría vergüenza escribir todas sus actividades que han tenido, pues, como todas políticos. Sus trapacerías, ¿no? Sí, como están diciendo. Sí, ¿no? Hoy nos robamos el petróleo. Sí, ¿no? Estamos por privatizar la electricidad. Estamos quitando derechos, pues ni modo que te avergüenzan. Sí, ya me imagino a Peña Nieto hablando de... Hoy me preguntaron qué libros han sido importantes para mí. Los engañé porque no he leído nada, ¿no? Pero bueno. No, entonces, pero aquí es importante este libro, les repito, porque él habla desde su infancia ahí en San Pablo Guelatao, pero le da una tremenda importancia a la educación. Él dice que su tío, que lo aceptó después de que queda huérfano, el tío le enseñó las primeras letras, el tío le enseñó primero a hablar en español o primeras enseñanzas en español y luego pues a leer en español. Lo que pasa es que él se dio cuenta de que no iba a avanzar mucho con su tío porque pues no había ni momentos ni... Era un señor que se apellidaba Salas, ¿no? No, se apellidaba Juárez, también era hermano de su papá. Ah, ya. Sí, no, lo que pasa es que él decide irse a Oaxaca porque se dio cuenta de que no iba a aprender más ahí. Ajá. O sea, no es cierto como una película que hicieron de Juárez donde el tío lo golpeaba y él decide escapar. No, el tío por el contrario le enseñó las primeras letras, pero él se dio cuenta de que no iba a aprender más con el tío. Entonces se fue a Oaxaca, porque él sabía que allí en Oaxaca los indígenas que eran acogidos de sirvientes o de trabajadores en ciertas casas de la ciudad, pues les enseñaban a leer y a escribir. Entonces él se fue a Oaxaca allí con su hermana Josefina, porque sabía que ella trabajaba ahí de sirvienta, y ahí pues entró a trabajar ahí en la cochinilla, ¿no? Que es un insecto que produce ciertos colorantes, ¿eh? Uh-huh. Bueno, entonces ahí tuvo la oportunidad de que conoció al señor Salanueva. Entonces el señor le dijo, bueno, pues yo te acepto acá, tú trabajas conmigo. Él tenía efectivamente una imprenta y también trabajaba los libros, les ponía pastas y demás, encuadernamiento de libros. Qué buena coincidencia, ¿no? Quieres aprender a leer, y terminas trabajando con un señor que se dedica precisamente a los libros. Sí, pues la verdad es que fue muy importante para él, y entonces entró ahí a una escuela donde
por supuesto era un solo maestro, pero él se dio cuenta ahí de que estaba dividida la escuela entre, ya saben, entre los ricos y los pobres. Y él, pues como era indio y pobre, pues le tocaba ahí la parte donde toda la masa popular pues recibía una deficiente instrucción. Y dijo, no, pues tampoco voy a aprender aquí mucho. Entonces fue cuando él se puso también a tratar de aprender por su cuenta y luego también pues decidió entrarle con un maestro particular. Y ahí con el maestro particular pues también recibió pues una mejor enseñanza. Hasta que pues el tío también le decía pues que se metiera a estudiar al seminario porque los sacerdotes tenían más posibilidades de aprender. Y luego pues él tuvo esa posibilidad de entrar a estudiar en un seminario porque como indígena no tenía obligación de pagar dote. O sea, si uno quería ser monja o monje o sacerdote tenía que pagar su dote, ¿no? Sí. O sea, no crean que era de gratis. Pero pues él como indígena tenía esa posibilidad, digamos que tenía ese derecho a no pagar dote. Entonces entró a estudiar al seminario, pero pues él también se dio cuenta ahí de que él no quería ser cura. Y más que en aquel entonces pues no había otra escuela. Hasta que ya siendo un poco más grande crearon el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que era pues digamos que la escuela laica de ese tiempo. Era como la universidad laica. Ajá. Y entró a estudiar ahí. Él no quería ser sacerdote y dijo, pues aquí es la oportunidad de aprender más. Nada más que aquí, pues ese Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pues nada más había dos carreras, medicina o abogado, ¿no? Entonces pues él se decidió ser abogado. Hasta que pues al final agarró unas horas ahí, hay un trabajo en el instituto, pues ya se pudo mantener y pues ya terminó de abogado, ¿no? Todo esto lo relata Juárez, pero lo relata de una forma hasta didáctica, demostrándolo a sus hijos, pues el por qué había que estudiar y por qué había que aprender, la importancia del estudio que había en ese tiempo, ¿no? Digamos un poco de movilidad social. Aunque desgraciadamente en esta época pues ya lo de la movilidad social estudiando pues ya no se da, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos sí tiene más oportunidades de detener la caída. Claro, si de que no sea tan brusca la caída, ¿no? Sí, digamos que es una especie de sostén, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? A lo mejor que no piense la gente que estudia que va a terminar rica, ¿no? Que además pues a mí siempre me ha parecido muy criticable eso de ponerse a estudiar para terminar rico, ¿no? Pero en fin, ese es rollo mío. Bueno, entonces aquí Juárez también nos narra sus luchas por las leyes liberales, su entrada al Partido Liberal, su participación como político ahí en Oaxaca y luego aquí en México como diputado, su trabajo como gobernador, su trabajo como funcionario en la creación de leyes como la de la desamortización de bienes eclesiásticos. Uh-huh. Y hay una cosa de ahorita que estabas diciendo, esas partes de Juárez, que me parece que es muy relevante por el contraste que hace con lo que pasa en la actualidad. Él estaba rodeado de intelectuales de alto nivel, lo que ahora casi ningún político logra, por una razón, porque Juárez era una persona con mucho conocimiento, era digamos académica e intelectualmente muy competente, y por eso se podía rodear de gente muy inteligente y informada, y que estos incluso le obedecieran. Llegó a la Suprema Corte seguramente porque era muy bueno para la grilla, pero no solamente por eso, seguramente también sabía bastante de derecho. Exactamente, porque además de que pues él tenía su importancia intelectual, efectivamente se rodeó, yo creo que hasta de las mentes más brillantes de aquella época, ¿no? Algunos dicen que hasta la mejor generación de mexicanos que ha habido, ¿no? Sí. Más exagerado, pero de que eran gentes muy brillantes, todos los que lo rodeaban, eso sí, ¿no? Claro, el mismo Porfirio Díaz, que también fue diputado, narra que ese congreso en el que él participó era pura gente brillante. Estaba Guillermo Prieto, estaba Melchor Ocampo, estaban otros paisanos de él como Manuel Dublán, ¿no? Entonces, que era gente inteligentísima, ¿no? Sin quitarle su
su importancia Porfirio Díaz, que habrá sido un dictador y demás, pero pues también tuvo un pasado no negativo, ¿no? Como todo mundo. Y bueno, pues ya también será el momento de hablar de la figura de Porfirio Díaz, ¿no? Un día para echarnos un trompito con Sí, eso. no, más que nada porque ahí un descendiente de él se está aventando un estudio bien interesante, pero además bien documentado acerca de Porfirio Díaz. Ya acaba de sacar un tomo, que es desde el nacimiento de Porfirio Díaz hasta el fin de la guerra contra la intervención francesa. Hay un Tello. Sí, es Carlos Tello Díaz. Bueno, ese tipo es el que sacó el libelo policíaco, la rebelión de las Cañadas, en contra del EZLN, con pura información que le dio la Secretaría de Gobernación, sí. y lo disfrazaron como que era un trabajo de investigación de un historiador brillante y cosas así. No, sí, pero... Y estos cuates, estos Tellos, son bisnietos o nietos han de ser como, ¿no?, tataranietos o bisnietos de Porfirio Díaz. Ya lo vamos a retomar luego señor, porque sí me parece bien contradictoria su trayectoria como escritor, porque el tipo anduvo de brigadista en Nicaragua en la campaña de alfabetización y sacó un texto ahí acerca de eso, ¿no? Entonces sí, pero este libro acerca de Porfirio Díaz, por lo menos este primer tomo, está bien documentado. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que pues, si a Porfirio Díaz se le va a buscar algo no criticable, pues hay que buscarle su labor como militar primero en la guerra de reforma y luego en la guerra contra los franceses, ¿no? Bueno, pero además es fácil ver el lado bueno si hace esa abstracción, ¿no? Si él pacificó al país, pues sí, pero es que mataba, asesinaba gente. Claro, no era una dictadura y había una dominación y había una tremenda desigualdad social, ¿no? Pero como dices, pues hay que darle en un momento así como más sí, para que puedas regresar a Benito Juárez, ¿no? Bueno, entonces también nos narra aquí sus destierros que estuvo ahí en la cárcel de San Juan de Ulúa, estuvo en Nueva Orleans, también desterrado. Por cierto, que creo que no mucha gente sabe que los liberales se iban a Estados Unidos para protegerse, y eso en parte, en buena medida inspirados por este asunto de exiliarse de aquel lado de Juárez y sus cuates. Claro, que de hecho la familia de Benito Juárez se va a vivir a Nueva York y ahí mueren 2 o 3 hijos de frío. O sea, porque Benito Juárez pues sí tuvo como 8 hijos, los cuales se le murieron no sé cuántos. Me acuerdo que fueron como 12 o 16. Sí, no, el tipo era bastante activo sexualmente. Se daba su tiempo. Sí, además de andar en la grilla y en la guerra, pues también se daba su tiempo para cohabitar con Margarita Maza, ¿no? Y bueno, entonces, desgraciadamente Benito Juárez nunca pensó que estos apuntes iban a ser sus memorias, sino simplemente él decidió escribir cierta parte de su vida para sus hijos, ¿no? Apuntes para mis hijos. Él con el simple nombre de apuntes pues no habla de su memoria, ¿no? Pero me parece un libro importantísimo que muchos mexicanos deberían de leer, ¿no? Porque la vida de personajes como Benito Juárez son dignas de alabarse y dignas de seguirse comentando, ¿no? En mi generación, cuando estábamos en la primaria, era un libro que nos obligaban a leer. A todos los niños nos ponían a leer apuntes para mis hijos. Y luego queda uno con mucha nostalgia, porque cuando estás muy chavito hay muchas cosas que no entiendes y te queda la nostalgia. Tengo ya un par de años queriendo retomar el libro otra vez, volver a acercarme a él. Es una de las figuras que ha sido muy maltratada en las últimas décadas. Juárez, han querido descalificarlo, han querido, dicen, quitarle la aureola de héroe, que era un ser humano. Con esa argumentación tratan de denigrar o de achicar la labor de mucha gente. Realmente nuestro país yo creo que se inicia ya como nación, pues precisamente en este periodo, en el periodo de Juárez y los liberales, cuando ellos ganan y logran imponer estas leyes y luego defenderlas en la guerra, es cuando el país realmente empieza a ser pues propiamente una nación y no esa como cena de negros o golpes y contragolpes de Estado, y se convierte en una sociedad, en una nación, por lo menos en términos de derecho, pues moderna casi al nivel, o digamos al nivel de las europeas. Desgraciadamente pues luego lo que sigue ya no es tan
tan gratificante, pero no es del todo culpa de Juárez, aunque pues obviamente tenía que tener errores como persona. Claro, ¿no? Que además siempre nos lo han pintado como el diablo y el casi el Por anticristo. masón y eso, ¿no? Sí, pero realmente Juárez era católico practicante, ¿no? Pero él creía en la separación del Estado y la Iglesia y fue consecuente. Tenía una mentalidad muy moderna para su época, viniendo de donde nos describiste, Sí, como sí. venía. Y decidir esto que nos acabas de decir, separar a la Iglesia del Estado, es un pensamiento de avanzada realmente para su época. Y México es uno de los pocos países en el que el Estado es verdaderamente laico, al menos en términos de derecho, en comparación con la mayoría de los estados del mundo, y eso se lo debemos a Juárez y su generación. Claro, sí, exactamente. Que además, pues, yo creo que Benito Juárez y todos estos liberales de aquellos años, pues, merecen más estudio, ¿no? De hecho, alguna vez... Creo que pocas biografías, tengo la impresión de que no hay muchas biografías de Juárez, ¿no? No hay muchas. Pero además, de hecho, Paco Ignacio Taibo II se la pasa comentando de que él está trabajando un libro acerca de los liberales. Ah, pues estaría padrísimo, porque él es que muy amable. Sí, porque además, por ejemplo, personajes como Guillermo Prieto fue secretario de Hacienda y murió en la pobreza. Eso ya es hasta una como contradicción. Sí, En la eso era actualidad como se vería contradicción, como, sí, no, ni parece ministro mexicano, ¿no? Ahorita a Melchor Ocampo, que bueno, ha sido luego vilipendiado por lo de la por los tratados MacLean Ocampo. No, y por la epístola esta que les leían a las señoras en el registro civil, de que tiene que ser obediente con su marido, que en su momento pues tenía cierto sentido y eso, ¿no? Pero ese hombre también era brillante y valiente y tuvo muchos aportes y era el cuatazo de Juárez, se la pasaban juntos, huían juntos, regresaban juntos, hasta que creo que mataron primero a Sí, Ocampo, ¿no? Melchor Ocampo muere ahí asesinado en su hacienda y se lo echa un general conservador, al que apodaron el Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, ¿no? El cual se echó a Melchor Ocampo, se echó a Santos Degollado y se echó a otro general liberal que era Leandro Valle, ¿no? Oye, también el abuelo de los fundadores del Partido Liberal era de la pandilla de Juárez, ¿no? Que se me fue el nombre ahorita de este cuate. Pues bueno, todos estos eran del grupo masón de los yorquinos, que eran los liberales y luego los escoceses, los del rito escocés eran los conservadores. Los conservadores. ¿No? Sí, entonces pues ahí surgió todo este movimiento liberal y yo creo que por eso tantas calles en el país y tantas escuelas se llaman Benito Juárez. No sí, es gratuito. En cualquier pueblo chiquito, hay una mediano, calle grande, Benito Juárez. Sí, y da al centro, además. Exactamente, ¿no? Entonces, gente como estos, pues, merecen ser recordados siempre. Yo creo que aquí en la historia del país solo hay dos presidentes siempre recordados, que son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Y bueno, además en el siglo XIX, creo que es en toda Latinoamérica el único presidente indígena, Juárez. Ahora está muy de moda estar orgullosos, y no está mal, porque Evo Morales es un presidente indígena, pues aquí un siglo antes. Benito Juárez lo fue, y Benito Juárez además comprendió la importancia de la educación en el país y hasta fue director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, O sea, el lado académico nunca lo dejó. Sí, sabía muchas cosas el hombre. Exactamente. Por eso los intelectuales lo respetaban. Yo quisiera que contáramos con los dedos de una mano cuántos políticos en el país pueden merecer el respeto de los intelectuales. Andrés Manuel, que sé que está más rodeado de intelectuales y escribe libros, pues francamente no está, pero para nada al nivel de intelectual de que estuvo Juárez. Por supuesto, en la actualidad yo no creo que haya algún político en el nivel de Benito Juárez. Entonces, pues, les recomiendo este libro. Les digo, es una edición muy accesible del Fondo de Cultura Económica. Y también hay versiones ya en internet, en PDF, o sea que no... pues no necesitan ni comprarlo. No hay pretexto, pero siempre es más bonito tenerlo en Por supuesto, papel, ¿no? porque también habría que hablar un momento acerca de si de veras las ediciones electrónicas van a rebasar a los libros de papel, ¿no? Que también hay un debate por ahí. Sí, bueno, luego les damos porque sí hay muchas cosas que opinar de eso, Sí, y está sí, interesante esa parte.